Yo nací en Paraguay. La melodía que yo siento, eso que a uno le queda de recuerdo, es ese hablar guaraní del pueblo. En mi casa no se hablaba guaraní. Mi mamá o mi papá hablaban con otras personas en guaraní y uno quedaba un poco afuera. Pero tenía la melodía, por eso el guaraní, por eso ahora estoy estudiando guaraní, para terminar de entender un poquito todo eso. Y el guaraní es la base, el sustrato del idioma argentino, del río platense. ¿Cómo hablamos nosotros? ¿Cómo se habla en Uruguay? ¿Cómo se habla en toda esa zona? Tiene que ver con que acá habitaban, entre otras indios, los guaraníes, y eso es lo que da la cadencia, ¿sí? La cadencia mezclado con el idioma de los inmigrantes, el idioma que dio otras manifestaciones, ¿no? El tango, el folclore, en fin, en todo eso, en el lenguaje está ese sustrato que tiene que ver con todos aquellos que habitaban antes de nosotros esta tierra. Por eso el guaraní. ¿Y por qué no nos contamos un poquito del trabajo en los talleres que mencionó Julián y que vimos en la presentación? O sea, estuviste en distintos talleres y ¿qué pensás de la escritura en los talleres? Bueno, los talleres de escritura uno puede compartir las ganas de escribir, las ganas de leer. La primera vez que yo acudí a algún taller, fui a un taller, fue cuando estudiaba letras. Y ahí entonces, con el regreso, estábamos antes del regreso de la democracia, estábamos en los 70, con la euforia, digamos, de Cámpora, de toda esa zona, se abrió la facultad, se abrió la universidad y se empezó a experimentar, y entre esas experimentaciones estaban los talleres. Graphein, que hoy es verdad, es un texto que se usa muchísimo en talleres de escritura, fue el primer taller que hubo acá, uno de los primeros. Y entonces toda esa euforia, ese respetar la forma de escritura, el no pensar como el maestro, sino con aquel que te acompañaba en la lectura, en la escritura, comenzó ahí. Después tuvimos esa época negra de nuestra dictadura, entonces desaparecieron, pero la gente siguió reuniéndose en casas, en salas, y se siguió escribiendo, ¿no? Y ahí empezaron a proliferar muchísimos talleres, más o menos conocidos. Ahora recuerdo así, sin pensarlo mucho, el de Liliana Hecker y su compañero, que era Abelardo Castillo, en Bratosevich, es decir, muchísima gente que a lo largo de 10, 20, 30 años, ¿no?, posibilitó que acá se escribiera de muchas formas, uno pudiera encontrar ese lugar donde volcar la lectura y la escritura, y aprender a escribir, experimentar, equivocarse, volver a empezar. Un poco es esa. Y yo circulé por muchos talleres, ¿no? Marinés mencionó a Sacomano, después estuve con Fabián Casas, después estuve con Aira, ¿no? No es Aira, yo digo Aira Laiseca, yo no sé por qué lo confundo. Bueno, con Laiseca, en fin, con mucha gente, pero además de esos maestros, lo que enriquecía mucho eran los compañeros, ¿no? Los compañeros con que uno compartía, comparte, y eso es un poco lo que a uno lo animaba a seguir experimentando, seguir escribiendo, ¿no? Y volcar mucho de eso en la enseñanza, ¿no? También en ayudar a los chicos a expresarse, a leer, a escribir, ¿sí? No a corregir, sino a dejar experimentar, dejar que se desarrolle un poco todo eso. Bueno, está.
Sí, yo recuerdo que fue muy interesante la experiencia en el taller de Sacomano por esto que vos decís, lo que leíamos y también el leer textos críticos, y también creo que lo más rico que tienen los talleres es conseguir lectores, porque los lectores evitan que uno cometa atentados con la propia escritura, ¿no? Porque la literatura es una actividad solidaria, o sea, del otro lado siempre hay un lector y se completa cuando el texto es leído. Entonces, esa es la riqueza que yo siempre encontré en el trabajo grupal, en el trabajo de taller, que uno además se puede equivocar con cierta alegría y no temer a la equivocación, porque siempre hay un retorno que en el momento que es expresado uno se enoja, porque bueno, el ego funciona en todo esto. Pero después cuando uno vuelve a la casa dice, no, a lo mejor tenía razón, y lo piensa con más tranquilidad, y generalmente la lectura del otro termina siempre enriqueciendo la propia.